Actualmente, por lo menos aquí en Colombia, ambos televisores se pueden conseguir por precios similares, cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas. Ambos modelos son televisores LCD con algún tipo de tecnología de retroiluminación, LED Edge para el caso del Q65C y LED directa Full Array con atenuación local para el caso del U7H de Hisense. El Samsung tiene panel UVA, pero el Hisense, al menos aquí en Colombia y en muchos países, tiene panel ADS, pero en otros países tiene panel UVA. La tecnología de color de ambos modelos es Quantum Dots. En cuanto a colores, por supuesto, siempre se trata de cuestión de gustos de cada usuario, pero en cuanto a cantidad de brillo, sí es muy evidente que el Hisense gana. También es bueno que sepas que el Hisense es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, mientras que ningún televisor Samsung es compatible con esa tecnología. En ambos televisores, las tecnologías de alto rango dinámico solamente se activan de forma automática cuando los televisores detecten que el contenido de forma nativa tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Aquí, por ejemplo, utilizo la aplicación Disney Plus, que es una de las que actualmente tiene mayor contenido con Dolby Vision. Estos son los modos de imagen que se generan, recuerda, Dolby Vision por parte del Hisense y HDR10 en este caso por parte del Samsung. La diferencia en cuanto a brillo sigue estando a favor del Hisense. También un poco en algunas escenas en cuanto al realce de los colores y también un poco en cuanto al nivel de detalles. No obstante, en esos parámetros me parece que el Samsung también muestra muy buenos resultados. Ambos televisores son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico HDR10+, que podría ser considerada como la competencia directa de libre uso de la tecnología Dolby Vision, ya que ambas tecnologías cuentan con metadatos dinámicos, los cuales le permiten mejor nivel de detalles, mejor realce de colores. La experiencia considero que en ambos televisores es muy buena, pero en la mayoría de escenas sigue habiendo una mayor cantidad de brillo por parte del Hisense. También debes saber que si en tu país consigues al Hisense U7H con panel UVA, es muy probable que vaya a tener mayor cantidad de brillo tanto en rango dinámico estándar como también por supuesto en alto rango dinámico incluyendo Dolby Vision. El problema con el Hisense es que el hecho de que tenga panel ADS hace que el rendimiento en escenas oscuras no sea muy bueno como puedes percibir. Y es que a pesar de que tiene tecnología Full Array con atenuación local, esto es lo que hay. Recuerda que si en tu país lo puedes conseguir con panel UVA será una mejor opción con rendimiento en escenas oscuras mucho mejor en comparación a esta versión con panel ADS. Por otro lado, por parte del Samsung, el hecho de que tenga panel UVA y menor cantidad de brillo hacen que la cantidad de efecto clouding o efecto de nubosidad sea menor. En el Hisense, en la mayoría de ocasiones, especialmente cuando el contenido además de escenas oscuras tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, el rendimiento es terrible. Por parte del Samsung no es que sea perfecto, pero es por lo menos mejor en la mayoría de ocasiones. En el caso del Samsung no hay efecto blooming porque no cuenta con atenuación local, mientras que en el Hisense sí, y en muchas ocasiones puede ser algo notorio y levemente molesto. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el modo imagen película en el Samsung y el modo imagen cine día en el Hisense. En ambos casos con contenido en rango dinámico estándar, el resultado es muy bueno en ambos televisores. El contenido que tiene muy baja resolución lo muestran de una forma muy nítida con prácticamente nada de partes pixeladas. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. El manejo de los reflejos en pantalla en ambos televisores me parece que es más que decente. Es sorprendente que en el Samsung sea más que decente teniendo en cuenta que tiene panel UVA y en el caso del Hisense le ayuda a que tiene mayor cantidad de brillo y panel ADS. Los ángulos de visión por parte del Samsung no son buenos y esto se debe al hecho de que tiene panel UVA
mientras que en el Hisense los resultados son por lo menos un poco mejores y se debe al hecho de que tiene panel ADS, con lo cual el Samsung no es una buena opción para ver un partido de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla, mientras que en el Hisense el resultado será por lo menos un poco mejor. La uniformidad de colores grises en ambos modelos es buena, pero es mejor en el caso del Samsung, mostrando menos efecto de pantalla sucia, mientras que en el Hisense se puede percibir un poco más, especialmente en los laterales de la pantalla. Lo bueno es que a la hora de ver contenido con más color, considero que el efecto de pantalla sucia en el caso del Samsung pasa prácticamente desapercibido, mientras que en el Hisense podría por lo menos no llegar a convertirse en algo increíblemente molesto. El manejo del movimiento al observar contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, me parece que el resultado en ambos televisores es bueno, pero siento que es levemente mejor por parte del Hisense, ayudando a decrecer aún más el efecto conocido como judder o efecto de vibración. No obstante, me parece que el Samsung también hace un muy buen trabajo, muestra muy buenos resultados, y la cantidad de artefactos en ambos modelos, en caso de que decidas irte por la mejoría digital para obtener una escena mucho más suave o más fluida, me parece que los artefactos no se convierten en algo ni molesto ni distractor en ninguno de estos dos televisores. En cuanto al apartado gaming, ambos modelos cuentan con modo juego. En ambos casos se puede colocar para que se active de forma automática o lo puedes activar de forma manual. La diferencia principal es que el Samsung cuenta con Game Bar, la cual solamente se activa al activar el modo juego. En el caso del Hisense no existe Game Bar, pero de todas formas puedes optar por escoger los modos de imagen predeterminados que ofrece como tal el televisor, y de todas formas obtener buenos resultados en cuanto a input lag. Y en el caso del Samsung, simplemente la Game Bar ofrece más modos de imagen en comparación al Hisense, pero de todas formas me parece que en este apartado de modos de imagen con el modo juego considero que ambos modelos tienen buenas ventajas. Aunque la Game Bar del Samsung digamos que tiene unos parámetros extra que tal vez puedan ser considerados como ventajas para algunas personas, por ejemplo el hecho de poder hacer aparecer una mira en pantalla, tal vez resulte útil en algunos videojuegos. A mí personalmente me parece una opción muy poco relevante, pero algunas personas pensarán distinto. También se puede acceder por ejemplo a modificar el parámetro HDR juego, que por ejemplo en básico muestra una tonalidad más cálida, en avanzado un poco más de contraste y en apagado un poco más de brillo. Y en ambos casos por supuesto puedes modificar parámetros en cuanto a brillo, color, contraste, temperatura de color, entre otros. La principal ventaja por parte del Hisense es que tiene dos puertos HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz en 4K y también con frecuencias de actualización variables, mientras que el Samsung no es compatible ni con los 120 Hz ni con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Aún así me parece que el rendimiento gaming por parte del Samsung es bueno, pero obviamente es mejor por parte del Hisense. Se puede percibir una mayor suavidad, mejor manejo del movimiento. No es una gran diferencia, pero obviamente sí se puede percibir. En ninguno de estos modelos llegué a notar efecto de rasgamiento de pantalla o conocido como screen tearing. Aunque en escenas oscuras en el Samsung se puede percibir un leve efecto ghosting, aunque es muy poco y para nada molesto, mientras que en el Hisense realmente no llegué a percibir, por lo menos no tanto efecto ghosting, pero sí se percibe mucho efecto blooming, por lo ya mencionado de que en este caso esta versión tiene panel ADS. Y también se percibe algo de efecto clouding, mientras que en el Samsung no hay efecto blooming porque no cuenta con atenuación local, y la cantidad del efecto clouding con este modo juego es de hecho menor, y por ende el resultado, digamos que en términos generales con este tipo de videojuegos que tienen muchas escenas oscuras, podría considerarse como mejor o por lo menos levemente mejor. Y en cuanto a tiempos de input lag, ambos modelos muestran muy buenos resultados. La principal diferencia es que el Hisense por supuesto tendría tiempo de input lag en 4K a 120 Hz, mientras que el Samsung no.
En cuanto al apartado Smart, ese es el diseño de ambos controles remotos. El One Remote del Samsung es más pequeñito y se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. Y el control remoto del Hisense no está para nada mal en cuanto a ergonomía y utiliza baterías desechables 2 AAA. Y ambos tienen botón para micrófono para darles comandos de voz. El sistema operativo del Samsung es Tizen, propio de la marca, mientras que el del Hisense en este caso es el sistema operativo Vida, pero en otros países cuenta con Google TV. El sistema operativo Vida no es malo en cuanto a fluidez e interfaz como tal, tampoco el sistema operativo Tizen, ambos son muy fluidos. En cuanto a aplicaciones, el Tizen del Samsung gana. El sistema operativo Vida actualmente aún carece de muchas aplicaciones y diría que eso es el único aspecto realmente negativo de ese sistema operativo. Pero si en tu país puedes conseguir al Hisense con sistema operativo Google TV y además con panel VA, será una mejor opción. En ambos modelos la función de compartir pantalla es posible, pero en el Samsung además es posible la función de Multiview, mientras que en el Hisense no. En cuanto a asistentes de voz, el Samsung cuenta con el Bixby Voice y en otros países además es compatible con el Amazon Alexa, mientras que el Hisense con el Vida Voice y aparentemente en otros países es compatible con el asistente de voz de Google, pero eso no lo he podido corroborar. Y por supuesto una ventaja a favor del Samsung es que cuenta con la función de Gaming Hub y se puede jugar en la nube, es decir, sin tener una consola, por ejemplo con la aplicación de Xbox, simplemente pagando la membresía de Game Pass. Pero en muchos países no está disponible de forma nativa, incluyendo por ejemplo aquí en Colombia, tendrías que cambiar el país de tu televisor Samsung y conectarte a una VPN de un país en donde este servicio está disponible de forma nativa. En cuanto a las entradas, el Samsung tiene 2 puertos USB 2.0, 3 puertos HDMI 2.0, puertos para entradas compuestas, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable de la antena de aire. El Hisense tiene un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, un puerto USB 2.0, esto en la parte posterior, y en la parte posterior lateral tiene un puerto USB 3.0, un puerto de 3,5 milímetros para auriculares, un puerto de 3,5 milímetros para conectar un conversor de entradas compuestas, un puerto para el cable de la antena de aire y 4 puertos HDMI, 2 de ellos HDMI 2.1. Para ir terminando este video quiero primero hablarte del sistema de sonido de ambos televisores. La potencia en la teoría es la misma, pero el rendimiento en la práctica me parece que es mejor por parte del Hisense porque la experiencia es más envolvente. Por parte del Samsung destaco que es una experiencia nítida, pero no es realmente muy potente ni muy envolvente, mientras que en el Hisense sí, y la experiencia sigue siendo nítida en el Hisense. Al final te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos para que los puedas comparar y más o menos hacerte una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Y de lo último que quiero hablarte es acerca de cuál de estos dos modelos te recomiendo más. El Hisense en general podría decirse que es mejor opción exceptuando dos aspectos. El primero, ya sabes, es el rendimiento en escenas oscuras, que debido al hecho de que esta versión tiene panel ADS es simplemente terrible. Y el segundo es en cuanto a las aplicaciones debido al hecho de que tiene sistema operativo Vida. Pero si en tu país lo puedes conseguir con panel VA y con Google TV como sistema operativo, simplemente será una mejor opción en todo, así de simple. Pero retomando el rendimiento de esta versión con panel ADS, si esos dos aspectos en cuanto a escenas oscuras y aplicaciones no son un problema para ti, adelante, es simplemente una mejor opción. Pero si quieres mejor rendimiento en escenas oscuras y mayor variedad de aplicaciones, teniendo en cuenta que también en cuanto a brillo puede ser suficiente y tiene una buena representación de colores y un sonido decente, entonces vete por el Samsung. Por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de estos modelos, cuál te gustó más o cuál comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des click al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.
Bye.